Probamos en un resultado anterior que cada autómata finito determinístico tiene una gramática regular asociada. La recíproca no se cumple en general. Sin embargo, se verifica que toda gramática regular tiene asociado un autómata finito no determinístico, como lo muestra el siguiente resultado. Este teorema nos garantiza que para cada gramática regular existe un autómata finito no determinístico M, tal que el lenguaje del autómata finito no determinístico M coincide con el lenguaje de la gramática. Bien, ¿cómo vamos a hacer la construcción, dada la gramática, del autómata finito no determinístico? Bien, si tengo la gramática que tiene símbolos no terminales N, terminales sigma, o sea, el alfabeto, axioma S y reglas de producción P, vamos a construir el autómata finito no determinístico M con estados Q, entradas sigma, función de transición delta, estado inicial Q0 y de aceptación el conjunto F de la siguiente forma. Empezamos. Para construir el grafo del autómata finito no determinístico se va a obtener desde el grafo de la gramática regular, reemplazando el símbolo E en el grafo de la gramática por un estado de aceptación Q. Entonces, en el autómata finito no determinístico se va a construir de la siguiente forma. El conjunto Q va a estar formado por el conjunto de estados no terminales unión el conjunto que tiene ese estado Q. El alfabeto del autómata finito no determinístico va a ser el mismo alfabeto de la gramática. Q0 va a ser el axioma de la gramática y la función delta va a quedar definida de la siguiente forma. Delta para un estado Q sub i y una entrada A, cuando A sea un elemento del alfabeto, me va a dar un conjunto de elementos R pertenecientes a Q si existe una producción Q sub i por A me da R. Recuerdo que puedo tener que Q sub i por A vaya a un R1, Q sub i por A vaya a un R2. Entonces, por eso es que el resultado de la función delta va a ser un conjunto. Y el conjunto de estados de aceptación va a ser va a estar formado solamente por ese estado Q que ha reemplazado la etiqueta de el épsilon en el grafo de la gramática. Bien, probemos entonces lo que nos aseguraba este teorema, que el lenguaje del autómata coincide con el lenguaje de la gramática. Veamos entonces, si yo tuviera una cadena W formada por A1, A2, AN que pertenece al lenguaje del autómata, ¿eso qué significa? Significa que en el grafo del autómata finito no determinístico hay una trayectoria que me lleva del estado inicial Q0 al estado de aceptación Q, que tiene las etiquetas ordenadas A1, A2, AN. Pero si yo me recuerdo cómo paso de uno al otro, sé que Q0 se reemplaza por el axioma S de la gramática y que el Q reemplazaba al elemento épsilon en el grafo de la gramática. Entonces quiere decir que en el grafo de la gramática hay una trayectoria desde el axioma S hasta épsilon que tiene las etiquetas A1, A2, AN en forma ordenada. ¿Eso qué significa si pasa eso? Que la secuencia A1, A2, AN pertenece al lenguaje de la gramática. Hemos probado entonces que el lenguaje del autómata finito no determinístico coincide con el lenguaje de la gramática. Veamos entonces, supongamos que tenemos una gramática que tiene estados no terminales Q0, Q1, Q2, estados terminales A y B, reglas de producción dadas a través de estas 6 reglas de producción. Y entonces yo tengo que Q0 a través de esta regla de producción por entrada B pasa a Q0, en el grafo haría este loop.
Q0 por entrada A va a Q sub 1, haría ese arco en el grafo de la gramática que tiene asociado. Q1 por entrada B va a Q sub 1, hago ese loop. Q sub 1 por entrada A va a Q sub 2, hago este arco y lo etiqueto con A. Q sub 1 por entrada A va, digamos, ¿a quién? A epsilon. Por eso no tiene otro estado. Entonces hago ese arco y Q sub 2 por entrada B va a Q sub 1. Bien, este es el grafo asociado a esta gramática donde el axioma es Q sub 0. Bien, pasemos a construir el grafo que tiene la máquina de estado, el autómata finito no determinístico. Entonces, decíamos que Q0 va a ser el estado inicial, o sea que tendremos que poner una flecha entrante a Q0 y que este estado lo vamos a reemplazar por un Q, que va a ser el estado de aceptación. Entonces, el grafo nos va a empezar a quedar con estos agregados nuevos. Bien, en este caso le he llamado en lugar de Q, Q3 para que tenga una continuidad de los estados simplemente. Y ese Q3 es el estado de aceptación, o sea que nuestro F solo tiene al Q3, o sea que F es el conjunto formado por Q3. ¿Cómo vamos a hacer esta tabla? Recordemos cómo hemos dicho que iba a ser la definición de la delta. La delta de Q sub I por una entrada A me iba a dar un conjunto, aquellas respuestas a los que iba Q sub I por entrada A. Entonces, ¿cómo va a ser? Nuestro Q sub 0 por entrada A dijo simplemente que iba a Q sub 1, o sea que va a ser el conjunto que tiene a Q sub 1. Q sub 0 por entrada B va solamente a Q sub 0, o sea, al conjunto que tiene a Q sub 0. Q sub 1 por entrada A va simplemente a Q sub 1 por entrada A va tanto a Q sub 2 como a Q sub 3. Entonces, por eso hemos puesto esta respuesta. Q sub 1 por entrada B va solamente al Q sub 1, por eso hemos puesto este conjunto unitario. Después, Q sub 2 por entrada A no va a nadie, por eso hemos puesto conjunto vacío. Q sub 2 por entrada B va a Q sub 1 solamente, por eso hemos puesto el conjunto unitario Q sub 1. Q sub 3 por entrada A y por entrada B no va a nadie, entonces por eso ponemos conjunto vacío. Por las respuestas que tenemos en esta tabla, como a veces tenemos conjunto vacío y a veces tenemos conjuntos con más de un elemento, es que este es un autómata finito no determinístico, que tiene como estados a nuestro n unión a Q3, o sea que es el conjunto formado por los estados Q0, Q1, Q2 y Q3, con entradas A y B y con estados de aceptación el conjunto que tiene nada más que a Q3. Si miramos un poquito cómo se ha armado, delta de Q0 por entrada A fueron los R que pertenecen a sigma, tal es que existe esto y como solamente teníamos esta regla, hace que el único R sea Q sub 1. Por eso hemos puesto esa respuesta. Pero ¿por qué tenemos que delta de Q sub 2 por entrada A? ¿Qué pasó con delta de Q sub 2 por entrada A? No hay ninguna respuesta. Por eso, como no existe ningún R, es que esta respuesta es vacío. Y cuando hemos visto esta respuesta de acá, delta de Q sub 1 por entrada ¿a qué R va? Va a Q sub 3 y va a Q sub 2, o sea, va a 2 R. Por eso va al conjunto formado por Q sub 2 y Q sub 3. Bueno, veamos esto que se cumpla, que el lenguaje de la gramática coincida con el lenguaje de este autómata finito no determinístico. Supongamos que queremos seguir la secuencia BABA. Veámoslo en el grafo de la gramática. Va, va. Perfecto. Partimos desde Q sub 0 y hemos llegado al estado epsilon. Por lo tanto, la secuencia BABA es aceptada. Lo podemos hacer a través de la definición formal por la aplicación de las reglas de producción.
¿Qué reglas de producción tenemos que aplicar? La 1, la 2, la 3 y la 5. Llegamos a una forma sentencial que solo tiene símbolos de sigma, por lo tanto esta forma sentencial pertenece a sigma estrella, por lo tanto pertenece al lenguaje de la gramática. También lo hacemos en la trayectoria en M1, partiendo desde Q sub 0, ¿a dónde llegamos? Partiendo de Q sub 0, llegamos, fíjense, tenemos BA, la aplicación de B, Q sub 1 por entrada A, nos da Q sub 2 y Q sub 3, con la última aplicación de la BA, B, y por A voy acá y acá. Como voy al conjunto Q sub 2, Q sub 3, y ese conjunto Q sub 2, Q sub 3 tiene con F, que era el conjunto Q sub 3, algo en común, que es Q sub 3, esa intersección me da el conjunto formado por Q sub 3, que es no vacío. Por lo tanto, la cadena baba también pertenece al lenguaje del autómata finito no determinístico que hemos creado. Luego, tenemos que el lenguaje de la gramática es el mismo lenguaje que el del autómata finito no determinístico. Bien, la próxima clase terminaremos de completar cómo para un autómata finito no determinístico podemos encontrar un equivalente determinístico y podemos ver en el ejemplo 19 que está en el apunte, que no es este que hemos trabajado, cómo hay para una expresión regular podemos encontrar el lenguaje para una expresión regular podemos encontrar que el lenguaje asociado a la expresión regular coincide con el lenguaje del autómata finito no determinístico que queda definido por la expresión regular.